Bienvenidas y bienvenidos, gracias por estar en este programa y gracias a nuestra invitada que está en nuestro estudio de la Ciudad de México de CNN, a la comisionada Rosa María Ortiz. Ella es la relatora sobre los derechos de la niñez de la Comisión Interamericana de Derechos Humanos. Y bueno, de visita en estos días en México, tenemos oportunidad de conversar con ella en este programa. Gracias, Rosa María, por estar aquí y bienvenida. Muchas gracias, Carmen, y también un saludo a la audiencia. Bueno, pues de visita en México, hemos sabido que ha estado en el Senado mexicano, que ha seguido el tema, el caso México, llamémosle el caso México, con el asunto de los derechos de la niñez, y me gustaría, bueno, que nos platicara del motivo de su presencia en México, cuál es la idea de su presencia, qué tipo de situaciones está observando en México, y bueno, pues que nos cuente de eso. Bueno, fui invitada por la Cancillería, también por UNICEF, para acompañar el proceso que está viviendo México en este momento en materia legislativa en relación a la niñez y la adolescencia. Para eso estuve en el Senado conversando con varias senadoras e intercambiando experiencias de otros países en este mismo proceso, y también estuve en una reunión de trabajo con la Subsecretaría de Gobernación y con la directora del DIF, señora Laura Vargas. Estuvimos compartiendo las recomendaciones que hace tanto el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas a México y la Comisión Interamericana y la Corte Interamericana en cuanto a los estándares en materia de derechos del niño. Fue muy interesante ambos encuentros, y también aproveché para hacer el lanzamiento de este libro, que es un aporte de la Comisión Interamericana para enfocar las políticas públicas principalmente en la prevención, en el apoyo a las familias y a las comunidades para hacerse cargo de los niños y niñas y para que ellos se sientan seres importantes, seres queridos, y que al mismo tiempo puedan contribuir y retribuir a su comunidad y a su familia, y crear así un ciudadano con derechos y con responsabilidades. Rosa María, bueno, dentro de las cosas que nos dice está el punto de compartir experiencias que otros países han tenido sobre el tema de los derechos de la niñez y los procesos legislativos, o sea, las leyes que se construyen para eso. ¿Qué experiencias contó en el Senado? Bueno, toda la región fue muy marcada por la experiencia de Brasil en la elaboración del Estatuto de la Crianza y Adolescencia, porque Brasil estaba saliendo de la dictadura y estaba en la década de los 80 y 90 en un proceso muy dinámico donde la participación ciudadana era muy fuerte, y el Estatuto fue la primera legislación en relación a derechos del niño, en relación a la Convención de Derechos del Niño. A la par que se iba elaborando la convención, ellos iban elaborando su estatuto. Y por lo tanto, una vez que la convención sale aprobada en 1989, ya había un ejemplo de formulación de leyes adecuadas a la convención. Por lo tanto, Brasil fue un ejemplo, y realmente todos los países de la región han legislado en una manera muy adecuada como el estatuto. ¿Por qué? Porque para atender la integridad de derechos de la Convención de Derechos del Niño, que implica no solamente derechos a la protección ante un problema o una violación de derechos, sino sobre todo implica políticas de prevención y de promoción de derechos. Entonces crea esta legislación instancias de articulación de Estado con sociedad civil. No hay una sola instancia del Estado que no tenga que adecuarse a su trato con la niñez, incluso Hacienda tiene que adecuarse, que tiene que dar recursos, bueno, no solo para protección, sino que tiene que dar recursos para la prevención. Claro, sin eso no camina lo demás. Los militares, los policías, el Poder Judicial, salud, educación, bienestar social, todas las instancias del Estado tienen que adecuarse a ese niño, esa niña sujeto de derechos.
Rosa María, usted dice la experiencia brasileña, lo que Brasil hizo con este estatuto de la crianza de niños y adolescentes es el punto de referencia para toda la región. Sí. Y usted dice toda la región prácticamente tiene este tipo de modelos jurídicos que cruzan de lado a lado todo para que las políticas públicas, todas ellas, lleven incluido el tema de los derechos de los niños. Pero parece que México es la excepción. O sea, México está fuera de esa lógica. ¿México es la excepción de América? Malamente, pues, o mala noticia para México. Digamos que de América Latina. De América Latina. Digamos que de América Latina, que comparativamente con otras regiones del mundo se adelantó en su adecuación legislativa, que implica también adecuación de políticas, de instituciones, de programas. Pero sí tenemos que decir que es una sorpresa que México haya tardado 24 años, porque este año la convención cumple 25 años y México se adhirió un año después, entonces son 24 años de deuda. Y es muy peligroso porque hay muchos problemas, evidentemente. La vida es muy difícil y la población de infancia y adolescencia sufren muchos problemas por tantos cambios que están habiendo en la vida de nuestras sociedades. Y es muy difícil abordar los problemas si no hay un marco legislativo claro, donde se distribuyan las tareas a los diversos actores. Y eso es lo que vemos con preocupación, tanto desde el Comité de Derechos del Niño de Naciones Unidas en Ginebra, hay recomendaciones claras, y también desde la Comisión Interamericana, una recomendación urgente a México de que se actualice y que se adecúe su marco legislativo, porque este marco legislativo, acorde a la Convención, implica también cambios políticos y sociales importantísimos. Y todo lo que es bueno para la niñez es bueno para el resto de la sociedad. Déjeme hacer una pausa, Rosa María, y regresamos en esta conversación porque, bueno, doy por entendido que la visita que hace la relatora sobre los derechos de la niñez a México, pues tiene que ver con esto, con ponerle foco de atención a esto que usted llama la deuda de México de 24 años para acá, que habiendo firmado la Convención de los Derechos del Niño hace 24 años, no ha hecho lo necesario para tener este marco legal y jurídico que acaba usted de describir y que forma parte de la realidad en América Latina. Volvemos después de la pausa en esta conversación. Regreso Rosa María al aire en esta conversación. La interrumpo un segundo porque seguimos hablando, por supuesto, en el corte sobre este tema. Me gustaría, Rosa María, retomar el hilo de lo que me dijo en el corte. No es que México no haya hecho nada sobre el tema de los derechos de la niñez, pero... Claro, México, mientras tanto, ha elaborado muchas leyes y, por ejemplo, en el año 2000 reconoce al niño como sujeto de derechos. Hizo una adecuación a la convención, pero no es suficiente. Hace falta una ley que realmente asegure todos los derechos civiles, políticos, económicos, sociales, culturales, incluso ambientales, y que establezca un sistema donde en todos los niveles de gobierno, a nivel municipal, estadual y federal, estén claras los estándares de derechos humanos y quién se va a hacer cargo de asegurar esos derechos a los niños. Porque los derechos no se cumplen solos, tiene que haber políticas y responsables que lo hagan cumplir. Y eso es lo que falta en México. Encuentro que existen leyes en relación a migración, existe en relación a la trata, existe sobre cuidados alternativos, pero no son leyes que integren todos los derechos y para todo el país. Entonces a veces hay en algunos estados, en otros no. Entonces es muy difícil planificar, tener un plan de acción en los 3 niveles de gobierno. Y por otro lado, un elemento fundamental son los datos, la recolección de datos que permita también legislar y, una vez legislado, permita planificar políticas, ¿verdad? Tener planes de acción. Pero si yo pregunto, ¿cuántos niños migrantes de
¿De qué número estamos hablando del problema? ¿Cuántos niños están en cuidados alternativos? Unos dicen 26.000, otros 45, otros 70. Entonces, si eso refleja que no existen esas instancias con esa responsabilidad clara, y son muchos los problemas que sufre la niñez y la adolescencia. Podemos enumerar varios a nivel de educativos. ¿Quién garantiza que todos los niños estén en la escuela? Hay un número elevadísimo, unos dicen 3 millones, otros dicen 4 millones, otros dicen 6 millones de niños que no están en la escuela. En materia de salud, hay dificultades para el acceso a la salud. Por ejemplo, escuchando ayer a un sector de población callejera, dicen no pueden atender la salud de sus niños porque no tienen su partida de nacimiento. ¿Y quién es el responsable de que tengan partida de nacimiento? Todo eso, te das cuenta, hace parte de esta legislación que ordene a los actores responsables de los derechos, de los distintos derechos. Después podemos hablar de justicia juvenil. ¿Cuántos adolescentes están privados de libertad? ¿Y cuántos no deberían estar privados de libertad y deberían tener medidas no privativas de libertad? Pero ¿quién se ocupa de las medidas no privativas? Si las comunidades los expulsan, ¿cómo los van a reasumir una vez que han cometido un delito? Entonces, ¿quién se ocupa de crear comunidades inclusivas? De crear comunidades donde los niños crezcan queridos y no sean un problema, sino sean vistos como un tesoro de sus familias y de su comunidad y de sus autoridades. ¿Cuál es la base mínima? ¿Qué tipo de cosas ocurren en este momento en América Latina, en particular, que deberían estarse incorporando en México? ¿Qué tipo de prácticas públicas específicas que hay en toda la región que coincide, digámoslo así, con este tipo de legislaciones? Algo que es muy obvio, pero no siempre lo obvio es visto en materia de política pública. Pero para que un país, cualquier país, también México, pueda organizarse y garantizar todos los derechos a todos los niños del país, y principalmente dar énfasis a aquellos sectores de la población que sufren más violaciones de sus derechos, de población indígena, población rural, o población en otros países afrodescendientes, o personas con discapacidad, o personas, poblaciones callejeras, indígenas, migrantes. No es cosa sencilla, por lo tanto, se precisa trabajar de manera organizada. Eso significa crear espacios donde los actores responsables del cumplimiento de esos derechos se sienten en una mesa y distribuyan responsabilidades. Desde ahí empezamos. Y México ya tiene las recomendaciones de varios comités de derechos humanos donde le están indicando las falencias en materia de políticas públicas. Por lo tanto, el trabajo ya está hecho. Basta tomar las recomendaciones del Comité de Derechos del Niño, en este caso, y ver esta recomendación, ¿quién la va a cumplir? Y establecer un plan de acción con presupuesto. Para poder hacer un plan de acción con presupuesto, es fundamental contar con datos a nivel municipal, estadual y federal. Hay un déficit en México en la recolección de datos, eso lo reconoce el mismo gobierno. Y lo que se recomienda desde el comité y también desde la Corte Interamericana y la Comisión es que el Estado se organice en consejos municipales, estaduales y federales para distribuir esas responsabilidades. Y no, hay que tener en cuenta, no estamos hablando solo de los niños una vez que tienen problemas. Estos consejos son sobre todo para prevenir que caigan en problemas, prevenir que caigan del sistema familiar, apoyar a la familia, prevenir que caigan de la escuela, apoyar a la escuela. Es la prevención, no solamente
lo que actualmente se hace, que es actuar una vez que hay un problema. Rosa María, déjeme hacer una pausa y entramos en la parte final de esta conversación. Bueno, regresamos, Rosa María Ortiz, en esta conversación sobre este tema de la niñez, sus derechos y las realidades que en América pues existen precisamente de estos temas. Ahora que ha estado en México en esta visita, ¿qué hace para promover la idea de que México debe hacer algo y pronto en materia de legislación para estar empatado, digamos, con otras realidades en América Latina? ¿Qué se encontró ahí, Rosa María? Bueno, no es la primera vez que me encuentro con la directora del DIF, ya tuve otra reunión en una visita anterior. Ella es consciente de que falta legislar en la manera que hablamos. Lo que no está claro, y eso todavía tiene que decidir México cómo se organiza, cuál es el rol que va a cumplir el DIF en estos cambios. Si estuvimos hablando en esa reunión de trabajo de que sería oportuno que el DIF siguiera a cargo de un sistema de protección para los niños que están con cuidados alternativos, porque eso es importante, legislar. Hemos visto tantos problemas de hogares de niños que no son suficientemente controlados y que muchas veces revictimizan a niños. Creo que si se saca este marco normativo pendiente, puede ayudar mucho a enfrentar los problemas que todavía existen. En este libro que presenta también Rosa María y que compartió en el Senado, El derecho del niño y la niña en la familia, esto que usted dice, cuidado alternativo, poniendo fin a la institucionalización en las Américas. Ya lo mencionó ahora, pero deje preguntarle otra vez sobre el tema. ¿Cómo es que debería funcionar esta desinstitucionalización? Es decir, que los recursos públicos se utilicen no en instituciones, sino de otras maneras, ¿o cómo es la cuestión? Así mismo. Es que la convención no hubiera sido necesaria si seguíamos resolviendo los problemas institucionalizando a niños, porque eso ya se venía haciendo. La convención justamente recuerda que los niños, como sujetos de derechos, tienen derecho a crecer en su familia, porque el vivir en una institución limita sus derechos. Se dice que es para reinsertarlos en la sociedad, pero uno no puede aprender lo que no vive. Las instituciones no reinsertan niños, por lo tanto hay que ir terminando con este tema de las instituciones. Eso no quiere decir demonizar las instituciones, tampoco quiere decir que habrá necesidades de algunas instituciones, porque hay niños que no pueden vivir ni en su familia ni en la adopción, y en algún lugar tienen que vivir. Entonces es reconstruir, es crear instituciones de tipo familiar, crear instituciones para un número reducido de adolescentes o de niños que no pueden por algún motivo insertarse en su familia o en otra, pero no ese número ilimitado de de niños que impide un relacionamiento personalizado. ¿Entiende? Hablando de datos, usted dice que México tiene problemas para sistematizar datos y eso impide muchas cosas, desde crear las políticas públicas, sí, evaluar, medir y demás. En la experiencia que tiene América sobre el asunto, ¿qué datos disponibles existen hoy que pudieran darnos un retrato regional del asunto? En términos de los problemas principales, sí, en términos de recursos destinados para este tema. Mire, es que son tantos los temas a tratar que si empiezo con datos no los no primeros que vengan a la cabeza serán pero los más lo que importantes. me venga a la cabeza, en primer lugar, el derecho a la identidad. Derecho a la identidad, antes nos enseñaban es nombre y nacionalidad. Pues la convención agregó un elemento más: nombre, nacionalidad, vínculo familiar. Eso significa cuando aparece un niño que no se sabe quién es, no se puede inmediatamente darlo en adopción. En primer lugar, hay que recuperar su identidad. ¿Quién es? Su identidad no es cualquier identidad. No es solo su nombre. Y su derecho a vivir en familia no es cualquier familia. En primer lugar, su familia.
Entonces, todo eso implica ¿cuántos niños no están registrados? Es un dato pendiente. En toda la región se avanza y México también avanza en el registro, pero todavía tiene que mejorar mucho más. Existen campañas de inscripción que son necesarias y contaba la directora del DIF que se había inscrito 500.000 niños, no sé si en un año o en 2 años, lo cual es muy bueno, pero hay millones de niños que no están inscriptos. Por lo tanto, el sistema de inscripción es todo un capítulo que hay que avanzar. Y lo mismo en salud, lo mismo en educación, y voy a detenerme en datos de niños institucionalizados. Esto es un problema gigante en México y en la mayoría de los países. Pero en México lo que yo identifico es una ausencia de conocimiento del tamaño del problema. Y ahí empieza el problema. Claro, porque ¿cómo abordar un problema si no tienes los datos? Pero debe haber un aproximado, Rosa María, algo que asome al tema. Como le dije, hablaron de 26.000, otros datos 45.000, otros 60.000. Entonces es importante en este capítulo de cuidados alternativos. Pero después está también el de justicia juvenil, que la violencia en la región, estamos en la región más violenta del mundo, América Latina, y no tenemos por qué. ¿Por qué deberíamos aceptar ser la región más violenta del mundo? Lo que nos indica esto es que no es algo del ser humano el ser violento. ¿Por qué otras regiones no tienen el grado de violencia que nosotros tenemos? Quiere decir que así como llegamos a esto, podemos también cambiar. Los derechos del niño a veces uno piensa que es algo como exquisita, y sin embargo es la base de ese cambio. Porque muchos de las personas que se involucran en crímenes han pasado por instituciones del Estado a lo largo de su vida, pero estas instituciones no los reinsertan a la sociedad. Por eso este libro lo que quiere hacer es animar a los estados a apostar sus recursos en la familia y en las comunidades. Pues ahí está el motivo de la visita a Rosa María a México y sus recorridos por los países de América. Gracias por estar aquí para contarlo. Al contrario. Gracias, hasta la próxima. Bienvenida a México. Todo lo mejor para México. Gracias, igual para usted, Rosa María, y gracias a usted que nos permitió acompañarle. Pásela bien y lo esperamos mañana. Hola, soy Carmen Aristegui. Somos CNN.